Hola, bienvenidos. Acompáñenme a realizar este hermoso chuec de 18 centímetros. Vamos a empezar realizando la cabecita. Para ello ya tenemos las piezas cortadas en el fieltro. Y vamos a hacer las aberturas de la plantilla. Esta plantilla se encuentra en el molde, así que le vamos a hacer sus respectivas aberturas que nos van a servir de guía para los bordados. Vamos a ir abriendo con ayuda de una tijerita las aberturas y también nos vamos a poder ayudar de una agujita. Entonces, ya que tenemos las aberturas hechas en la plantilla, vamos a pasarlas al fieltro. Nos vamos a ayudar de un alfiler para que no se nos mueva la plantilla y nos vamos a ayudar de un lapicero borrable para marcar todas las aberturas que hemos hecho. Vamos a marcar las cejitas, la naricita, los ojitos. Movemos así para que se abra el ojito y lo vamos a marcar con el lapicero. Vamos guiándonos de toda la plantilla. Ya tenemos marcados los ojitos y también vamos a marcar los puntitos. En la boca solamente hacemos esos 4 puntitos, como ven aquí en el video. Así nos va a quedar marcado. Y entonces ahora sí vamos a empezar a bordar. Vamos a utilizar el hilo común, pero de 2 hebras para hacer las cejitas. Vamos a empezar a dar pequeñas pasaditas, como lo ven aquí en el video. Todo va a ser así, pequeñas pasaditas, para ir dándole forma a la cejita. Vamos a ir rellenando la cejita con pequeñas pasaditas de un extremo al otro, guiándonos de lo que hemos marcado de la plantilla. Vamos a ir dando aquí al comienzo unas líneas rectas y luego ya vamos a ir empezando a hacer un poquito diagonal las líneas para que vaya dando forma la ceja. Como ven, aquí ya estoy dándole un poquito más diagonal para que vaya cerrando la cejita. Vamos a seguir haciendo esto hasta que terminemos de rellenar la cejita. Son puras líneas cortitas, simplemente pasaditas de hilo. Y vamos a hacer esto hasta terminar de rellenar la cejita. Vamos a seguir guiándonos de lo que hemos marcado en la plantilla. Recuerden que estamos utilizando hilo común, pero estamos utilizando 2 hebras de hilo para que sea un poquito más gruesito. Ustedes pueden utilizar hilo de bordar, lo que ustedes tengan a su alcance. Y así es como nos va quedando, miren. Y ya que al final simplemente vamos a hacer una línea recta para completar. Y vamos a hacer el nudito en la parte de atrás y cortamos. Ya tenemos lista una cejita y vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra. Si se dan cuenta, al comienzo son líneas rectas y luego la vamos haciendo diagonal. Entonces vamos a hacer lo mismo y miren cómo nos va quedando las 2 cejitas ya listas. Ahora vamos a bordar la curvatura de los ojitos, que vendrían siendo sus pestañitas. Vamos a bordar con puntada atrás y hilo negro. Pueden utilizar este hilo de bordar o hilo común, 2 hebras de hilo común. Entonces vamos a bordar toda esta curvatura del ojito, que va a venir siendo sus pestañitas. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro ojito. Vamos a hacer su nudito en la parte de atrás y vamos a cortar. Vamos a hacer exactamente lo mismo y así es como nos quedan los 2 ojitos. Ahora sí, ya tenemos las 2 piezas listas y las vamos a festonear todo el contorno de ambas piezas de la carita. Vamos a ir cosiendo todo el contorno con puntada festón y vamos a coser todo el contorno y vamos a dejar una pequeña abertura por donde vamos a rellenar. Miren, aquí ya lo tengo cosido y vamos a empezar a rellenar por esta abertura que hemos dejado. Empezamos a rellenar con napa siliconada o relleno sintético. Nos vamos a ayudar de los deditos, de un rellenador, un palito, un lápiz, lo que ustedes tengan a su alcance. Vamos a seguir rellenando, procurando de que el relleno llegue a cada rinconcito de la pieza para que no se nos vaya a deformar, que quede bien rellenito. Aquí ya lo tenemos relleno y vamos a introducir un poquito de napa en la parte de la boquita, ya que ahí es donde vamos a hacer las facciones. Miren, se va notando un poquito más de curva en esa parte. Vamos a introducir napa en esa parte de la boquita. Esto nos va a ayudar al momento de hacer las facciones de la boquita. Vamos a cerrar este orificio que nos había quedado abierto con la puntada festón. Terminamos de festonear
o coser esta parte de la piecita y así es como nos queda. Miren, aquí se nota la pequeña curvatura de la boquita. Ahora en la parte de atrás vamos a medir un dedito de distancia, 1, y vamos a cortar. Esto nos va a servir para hacer las facciones de la carita y también para introducir el cuellito del cuerpo. Vamos a hacer un cortecito en la parte de atrás y ahora sí vamos a empezar a hacer las facciones de la carita. Vamos a utilizar los dos orificios que hemos marcado. Vamos a hacer primero unos nuditos en la parte de atrás y vamos a ingresar en el puntito de la boquita y subimos hacia el puntito del ojito, esto tratando de agarrar un poquito de napa. Vamos a bajar nuevamente hacia el mismo punto, aquí le vamos a hacer de 2 a 3 pasaditas y volvemos a subir. Ahora vamos a trabajar con el puntito que está más cerca a la naricita, el punto interno, y vamos a dar solamente una pasadita. Aquí volvemos a subir hacia la parte de arriba del ojito, solo una pasadita, y le vamos a regresar a la puntada inicial, el punto inicial de la boquita, y vamos a pasar el hilo hacia el otro puntito, miren, y en la parte de atrás vamos a hacer el nudito. Hacemos un nudito, aseguramos bien y así es como nos queda en la parte de delante. Ahora si notan que se les ha salido un poquito de napa o lo notan muy blandito, lo van a poder aquí corregir colocándole un poquito de napa en donde se le hace blandito. Ya que como hemos marcado facciones puede aguarse un poquito. Miren, aquí estoy rellenando para asegurarme de que no se nos vaya a notar feo. Entonces ahora vamos a trabajar exactamente igual con el otro extremo. Vamos a pasar la aguja del punto de la comisura de la boquita al punto del ojito de 2 a 3 pasadas. Vamos a darle pasaditas tratando de agarrar un poquito de napa para que se vaya formando la facción. Entonces ahora vamos a trabajar con el punto que está cerca a la naricita, el punto interno, y vamos a hacer exactamente lo mismo pero con una sola pasada. Y volvemos a regresar al primer punto de la comisura y pasamos el hilo por los dos puntitos que hemos hecho en la boquita para que se marque. Y ahora en la parte de atrás ya hacemos el nudito. Aseguramos bien. Y entonces esto consiste en simplemente dar pasaditas jalando el hilo y agarrando un poquito de napa. Primero hacemos con el punto externo, el punto interno y luego pasamos las dos puntaditas. Ahora vamos a regresar a la puntada primera y vamos a pasar para formar la boquita. En los dos puntos bajos vamos a introducir el hilo y vamos a jalarlo para que forme la boquita. Nos ayudamos de un alfiler para que no se nos vaya a correr el hilo y lo vamos a pasar 2 veces. Así como lo ven aquí en el video. Y vamos a hacer el nudito en la parte de atrás. Escondemos el hilo, cortamos el hilo y sacamos el alfiler. Y ya lo tenemos lista, las facciones de la carita de Shrek. Entonces ya tenemos lista la carita, así que vamos a hacer la naricita. La pieza se encuentra en el molde y simplemente la vamos a hilvanar con puntaditos pequeñitas. Vamos a hilvanar todo el contorno de la pieza de la naricita. Vamos a ir hilvanando todo el contorno. Y esta pieza no la vamos a rellenar, simplemente la tenemos hilvanada y vamos a jalar el hilo para cerrar. No la vamos a rellenar, repito, no la rellenamos, simplemente vamos a hacer un recogido y vamos a empezar a hacer unas puntaditas en la parte de atrás para asegurar de que no se nos vaya a abrir. Entonces hemos hilvanado la pieza, todo el contorno y simplemente hemos cerrado sin rellenar. Y así es como nos va quedando la piecita. Vamos a ir dándole formita con ayuda de los dedos y miren cómo nos va quedando la naricita. Entonces vamos a dar unos pequeños nuditos y ya la tenemos lista para colocar en la carita. La podemos simplemente pegar o también coser o hacer ambos, pegar y coser. Entonces yo aquí le he echado un poquito de silicona para asegurar de que no se nos vaya a mover y la vamos a coser con puntada invisible. Entonces vamos a coser todo el contorno de la naricita dando pequeñas puntaditas, una puntadita en la naricita, una puntadita en la carita y así vamos a ir cosiendo todo el contorno y jalando el hilo para que no se nos vaya a notar.
Podemos dar una o dos pasadas del contorno para asegurar o simplemente pegarla, como ustedes gusten. Entonces ya cuando estamos en la parte del comienzo donde hemos iniciado, terminando de coser, vamos a dar unos pequeños nuditos y vamos a esconder el hilo y lo vamos a cortar. Ya está lista la naricita, ya la tenemos segura de que no se nos va a salir. Y así es como nos va quedando nuestra carita. Y ahora vamos a darle forma a las orejitas. Vamos a colocarle un poquito de silicona y vamos a hacer este pequeño doblez, así como lo ven aquí en el video, para darle forma a las orejitas. Simplemente vamos a hacer un conito y ya tenemos lista la orejita. Con mucho cuidado de no ensuciar las piezas, vamos a colocarle la silicona y vamos a hacer lo mismo en la otra orejita. Ya tenemos listas las dos orejitas para colocarle en la cabecita. Vamos a colocarle justo en la altura de los ojitos, diagonal hacia los ojitos, miren, así como lo ven aquí en el video, y vamos a coserlo con puntada invisible. Podemos utilizar un alfiler para asegurarnos de que no se nos vaya a mover mientras cosemos, y vamos a coser todo el contorno con puntada invisible para asegurar de que no se nos vaya a salir la orejita. Si gustan también pueden simplemente pegarlo, pero como ya saben, a mí me gusta coser todo para que no se nos vaya a salir. Entonces vamos a coser todo el contorno de la orejita. Es una piecita chiquita, así que se va a coser rápido. Y ya cuando estamos así, vamos a jalar el hilo para que no se nos note. Aseguramos bien y vamos a hacer unos pequeños nuditos. Estos nuditos hay que procurar de que sean muy chiquitos, ya que esta parte no se va a cubrir con nada. Escondemos el hilo y ya lo tenemos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra orejita y así es como nos va a quedar. Ahora sí, vamos a colocarle los ojitos. Los ojitos que yo estoy utilizando son estos ojitos que vienen así, pero también pueden utilizar medias perlas. Este es un media perla, pero que viene en tira. Su medida es de 0.5 centímetros. Y se los vamos a colocar. Si ustedes tienen ojitos chiquitos que vengan simplemente en media perla, los pueden utilizar. Vamos a colocarlo con ayuda de silicona líquida o silicona caliente. Vamos a ir colocando los ojitos con cuidado de no ensuciar el resto de la pieza. Vamos a asegurarnos de que no se nos vaya a salir. Hacemos presión y así es como nos va quedando. Ahora le vamos a dar un poquito de color a la pieza. Vamos a utilizar pintura acrílica, pintura textil, rubor, lo que ustedes tengan, chicas. Aquí todo funciona, es simplemente para darle un poquito de color a los cachetitos, a la naricita, un poquito a la frente, el mentoncito y también la boquita. Vamos a ir dándole un poquito de color así a toquecitos. Recuerden que aquí estamos en cámara rápida, así que lo van a hacer con mucha paciencia para no malograr el fieltro. Damos pequeños toquecitos con mucha calma, mucha paciencia. Vamos a ir pintando la boquita, como ya les había comentado, así de a poquitos. Y también el mentoncito y la frente. Y así es como finalmente nos queda la carita. Le dimos un poquito de luz a los ojitos con pintura blanca y así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a hacer el cuerpito. Vamos a trabajar la pieza del cuerpo con la pieza del pantaloncito o las piernitas y las vamos a festonear, así como lo ven aquí en el video. Vamos a festonear la unión del cuerpito y las piernitas. Vamos a festonear toda esta unión hacia lo largo, tratando de que encaje y así es como nos va a quedar. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí con las otras dos piezas de la parte trasera y vamos a coser. Vamos a hacer que las costuras queden por dentro y vamos a coser las dos piezas. Las vamos a trabajar como si fuera uno solo y vamos a empezar a coser todo el contorno con puntada festón. Entonces vamos a empezar cosiendo las piernitas con el hilo correspondiente. El fieltro que estoy utilizando es un fieltro color mostaza. Pueden reemplazarlo por un marrón clarito. Y vamos a coser toda esta pieza con puntada festón. Vamos a coser todo hasta llegar al final de la pieza del pantaloncito. Hemos cosido todo el pantaloncito y ahora vamos a coser la pieza verde que vendría a ser el cuerpito, también con puntada festón. Entonces vamos a seguir festoneando, cosiendo alrededor de la pieza
Vamos a seguir cosiendo. Cosemos todo y vamos a dejar una pequeña aberturita por donde vamos a rellenar. Aquí ya está la aberturita que he dejado justo antes de finalizar el cuerpito y es por ahí donde vamos a rellenar. Vamos a ayudarnos de un lapicito, un rellenador, un palito, lo que ustedes tengan para rellenar. Vamos a empezar rellenando súper bien las piernitas. Vamos a rellenar primero las piernitas. Vamos a procurar de que el relleno llegue a todos los rinconcitos. Rellenamos. Y ahora sí vamos a empezar a rellenar más la pancita. Seguimos rellenando. Ahora sí estamos en el cuellito. El cuellito hay que procurar de que quede bien rellenito, ya que es el que va a soportar el peso de la cabecita. Entonces vamos a seguir rellenando. Lo mismo que hicimos con la carita, de darle un poquito de relleno en la parte de la boquita, vamos a darle un poquito más de relleno en la parte de la pancita para que se note como una curvita que forma su pancita. Entonces vamos a introducir el relleno, miren la curvita que se va a notar. Entonces vamos a terminar de festonear la pieza y así es como nos queda el cuerpito. Ya tenemos la pieza del cuerpito y ahora vamos a trabajar con las manitos. Tenemos las dos piezas de la manito, vamos a festonear todo el contorno, vamos a festonear normal, vamos a empezar de un lado del hombrito o de la manito en la parte superior y vamos a ir festoneando. Vamos a coser las dos piezas con puntada festón y vamos a dejar una pequeña abertura. Vamos a coser normal y dejamos una pequeña abertura para rellenar. Aquí ya lo tenemos cosido y aquí está la abertura por donde vamos a empezar a rellenar. Nos vamos a ayudar de una pincita o un palito para rellenar y que llegue el relleno hacia los deditos. Vamos a rellenar el dedito pequeño. Con un palito nos vamos a ayudar para que llegue el relleno a este dedito. Y vamos a seguir rellenando como normalmente lo hacemos. Seguimos rellenando toda la pieza. Ayudamos de una pincita. Vamos rellenando. Y ya cuando tengamos completamente relleno la piecita de la manito, vamos a terminar de festonear la abertura. Y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer los deditos. Con el lapicero vamos a ir marcando a la altura del dedito gordito 3 puntitos. 3 puntitos. A la altura del dedito gordito marcamos los 3 puntitos donde vamos a hacer las facciones. Ingresamos la aguja hacia el primer puntito. No hemos hecho nudo, nada, simplemente vamos a dejar un poquito de hilo. Pasamos una puntadita para hacer la división. Pasamos el hilo por encima y vamos jalando. Hacemos 2 pasadas y ahora pasamos hacia el otro puntito, el segundo puntito, y vamos a hacer lo mismo. Pasamos una puntadita hacia atrás para asegurar y vamos a pasar el hilo por encima formando los deditos. Hacemos 2 pasaditas nuevamente y ahora vamos a pasar al tercer puntito. Pasamos hacia atrás, pasamos el hilo por encima y hacemos 2 pasadas. Y aquí ya tenemos formadito los deditos. Vamos a hacer unos pequeños nuditos, procurando que estos nuditos queden en la parte de abajo de la manito, donde no se nos vaya a notar. Escondemos el hilo y vamos a cortar los 2 hilitos. El hilo que al comienzo tampoco no le hicimos nudito, simplemente va a quedar perdido en la napa el hilo. Entonces vamos a ir dándole forma a los deditos, así como lo ven aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra manito y ya tenemos listas las manitos. Ahora le vamos a colocar la manguita dejando la parte de arriba libre, ya que por ahí vamos a unirlo al cuerpito. Entonces vamos a coser la manguita. Entonces la vamos a doblar así como ven aquí en el video y vamos a coser esta partecita. Vamos a coser toda esta línea recta que es de la pieza de la manga. Vamos a coserla con puntada festón. Cosemos bien y ya al finalizar vamos a hacerle unos pequeños nuditos para que no se nos vaya a salir el hilo.
cortamos y ya tenemos cosida la manguita. Ahora, como estamos dejando las costuras por dentro, vamos a darle la vuelta. Nos vamos a ayudar de un palito o una pincita para darle la vuelta a la piecita de la manguita para que la costura quede por dentro. Vamos a darle la vuelta a la piecita. Si ustedes quieren que la costura quede por fuera, no hay problema. Aquí le vamos a dar la vuelta para que la costura quede por dentro y la vamos a colocar en la manito. Así como lo ven aquí en el video, vamos a ir colocándole la manguita a la manito con mucho cuidado para no malograr las piezas. Vamos a hacer un pequeño doblez en la parte de arriba para que quede libre estas partes, ya que aquí vamos a unirlas al cuerpito. Entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la segunda parte. Hola, bienvenidos. Acompáñenme en esta segunda parte donde terminaremos de realizar este hermoso Shrek de 18 centímetros. Bueno, nos quedamos en esta parte, pero antes de colocarle los bracitos al muñequito vamos a colocarle su blusita. En la parte delantera de la blusa vamos a coser las pincitas. Con puntada festón vamos a ir cosiendo las pincitas de la pieza de la parte delantera de la blusa. Vamos a coser ambas pinzas. Cortamos el hilo y así nos queda por el revés. Entonces vamos a terminar de coser ambas pincitas y como ya hemos venido trabajando, las pinzas las vamos a dejar por dentro. Entonces vamos a seguir cosiendo. Vamos a coser al revés. Por el lado donde hemos cosido las pincitas vamos a coser las líneas rectas para ir formando y dándole forma a la blusita. Vamos a coser las dos piezas de la blusa, la pieza delantera y la pieza trasera. Hasta esta parte, la parte curvas no vamos a coser, solo las partes rectas, estas partecitas de las mangas y esta parte recta. Vamos a coser y nos quedan así, miren. Entonces tenemos todas las costuras por un solo lado, así que las vamos a dar vueltas para que queden por dentro y no se vean. Entonces las partes de las pincitas va a ser la parte delantera y así se las vamos a colocar al muñequito. Vamos a introducirlo en el cuerpito. Vamos a colocar con mucho cuidado y vamos a ir dándole forma. Miren cómo nos va a quedar. Entonces ahora sí ya le vamos a poder colocar los bracitos. Vamos a necesitar una aguja grandecita con hilo de 2 hebras. Entonces vamos a empezar a unir los bracitos. Vamos a empezar haciéndole nudito en uno de los bracitos. En la parte interna del bracito vamos a darle 1 o 2 nuditos. Hacemos los nuditos y ahora sí lo vamos a colocar en el bracito, pero vamos a marcarlo con lapicero para que se nos facilite. Vamos a marcar así al ras del hombrito. Vamos a marcarlo para que se nos facilite a la hora de ingresar la aguja. Vamos a ingresar la aguja así como lo ven aquí en el video. Lo vamos a sacar por el otro extremo y vamos a colocarlo el otro bracito. Pasamos la aguja por el otro bracito y volvemos a pasar hacia el otro extremo del cuerpito. Esto vamos a hacer de 2 a 3 pasadas según ustedes crean conveniente. Yo simplemente le voy a hacer 2 pasaditas y aquí ya vamos a terminar. Simplemente le voy a hacer 2 pasaditas. Ustedes ven si es que 2, 3 o simplemente una pasadita. Aquí vamos a jalar el hilo para que ajusten los bracitos. Vamos a acomodar las manguitas para hacer unos nuditos. Vamos a hacer unos nuditos. Igual esto no se va a ver porque le vamos a coser las manguitas. Hacemos unos nuditos, aseguramos bien, escondemos el hilo y vamos a cortar. Cortamos el excedente y ya tenemos los bracitos unidos al cuerpito. Ahora sí nos va a tocar arreglar las manguitas, las vamos a coser con puntada invisible. Vamos a empezar a coser todo el contorno de la manguita uniendo la manguita con la blusita, dando pequeñas puntaditas, una puntadita en la blusita, una puntadita en la manguita y así todo el contorno para que se unan ambas partes y vamos a ir jalando el hilo para que no se note. Entonces vamos a seguir cosiendo todo el contorno de la manguita con puntada invisible y vamos a ir jalando, acomodando así como lo ven aquí y jalamos para que no se note y tampoco se nos carrugue mucho el filtro.
Miren cómo nos va quedando. Así vamos a coser aquí adelante también. Y también la otra manguita. Vamos a hacer exactamente lo mismo en ambas manguitas. Y nos va a quedar así. Miren cómo nos va a quedar. Miren, no se nota mucho. Y así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a unir la cabecita. Vamos a unir por el huequito que hicimos anteriormente donde hemos hecho las facciones. Vamos a abrir bien el huequito y vamos a introducir el cuellito por esa abertura. Entonces ahora sí vamos a ver más o menos cómo nos va quedando la altura. Y ya cuando lo tengamos en la altura que decíamos, vamos a coserlo con puntada invisible. Vamos a empezar de la parte de atrás y vamos a ir dando pequeñas puntaditas. Y jalando el hilo para que no se note. Damos una puntadita en la cabeza, una puntadita en el cuellito y así con todo el contorno. No le dejemos mucho cuello al muñeco, si no va a quedar raro, ¿no? Entonces dejemos solamente un poquito para que alcance a dar la costura. Vamos a ir cosiendo todo el contorno. Vamos jalando el hilo, arreglando el fieltro y jalando el hilo. Y así es como nos va a ir quedando, miren. Entonces vamos a hacer ahora en la parte de atrás unos nuditos para asegurarnos de que no se nos vaya a salir. Hacemos unos nuditos, aseguramos bien. Unos pequeños nuditos. Escondemos el hilo, jalamos la aguja y cortamos. Ya está lista, tenemos listo la cabecita unida al cuerpito. Y así es como nos va quedando nuestro muñequito. Y ahora vamos a trabajar con la pieza del chalequito. Vamos a coser lo que vendría siendo sus hombros, estas líneas rectas de la parte de arriba. Vamos a coserlo con puntada festón. Estas costuras van a quedar por dentro, así que vamos a coserlas normal. Luego le vamos a dar la vuelta para que estas costuras no se vean. Cosemos, hacemos unos nuditos para asegurar de que no se nos vaya a salir. Aseguramos bien y miren cómo nos va a quedar por la parte de adelante. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra. Mira, acá tenemos ya las costuras y las vamos a voltear para que no se noten estas costuritas. Ahora le vamos a poder dar un poquito de color. Podemos utilizar pintura, óleo pastel, lo que ustedes deseen. Es opcional todo esto de darle un colorcito al chalequito. Pueden, si quieren, hilvanar todo el contorno, ya depende de ustedes y el acabado que le quieran dar. Yo simplemente le estoy pasando un poquito de óleo pastel al contorno para darle un poquito de color. Entonces terminamos de arreglar el chalequito. Dar un poquito de color si es que ustedes desean. Y ya tenemos listo nuestro chalequito para colocárselo en el cuerpito. Vamos a introducir primero las manitos con mucho cuidado. Sí entran, así que vamos a ponerlo con mucho cuidado. No le hagan mucha fuerza porque pueden malograr el fieltro. Entonces vamos a colocarlo despacito, despacito, despacito. Y ya tenemos nuestro chalequito colocado en el cuerpito. Entonces ahora con un poquito de lana marrón y con una agujita también vamos a ayudarnos para colocarle el pasador al chalequito. Vamos a introducir la lanita. Pueden colocarle simplemente un poquito así como lo ven aquí, una hilada, o hacerlo así en zigzag. Aquí yo lo voy a hacer en zigzag. Vamos a volver a colocar la aguja. Y le vamos a volver a pasar, pero por el otro lado, terminando el zigzag. Vamos a hacer esto como si fueran los pasadores de las zapatillas y los vamos a colocar así y vamos a cortar el excedente de lana. Podemos hacerle un nudito como ustedes gusten y lo voy a dejar así. Ahora con la misma lana le vamos a hacer la correita, vamos a medir el ancho de su pancita y lo vamos a triplicar. Vamos a dar 3 vueltas más y vamos a cortar la lana. Y con esta lanita la vamos a ir enrollando. Vamos a hacer un nudito en un extremo y vamos a empezar a enrollar. Enrollamos toda la lanita para formar su correita. Y así es como nos va a ir quedando. Vamos a hacer el nudito en el otro extremo también y lo vamos a colocar. Vamos a dejar que la unión quede por la parte de atrás. Vamos a ir acomodando y también vamos a ir colocándole un poquito de silicona para que vaya pegando.
Aquí si gustan pueden darle unas puntaditas, yo simplemente la voy a pegar y vamos a tratar de esconder el comienzo de este enrolladito que hicimos de lana. Vamos a ir escondiéndolo con ayuda de una agujita, vamos a ir colocando en la parte de atrás. Vamos a seguir arreglando y tratando de que nos quede bonito y que no se nos vaya a manchar también el fieltro. Vamos a pegar súper bien esta parte, arreglamos y así es como nos debe de quedar, y así nos queda por delante nuestro muñequito. Así es como nos va quedando. Y ahora le vamos a hacer los zapatitos. Miren estos zapatitos, vamos a empezarlos a hacer con la base del cartoncito. Hemos pegado 2 bases de cartoncito, las cuales las vamos a pegar en la base de fieltro con ayuda de la silicona. Vamos pegándolo en el fieltro. Si se dan cuenta, hay una parte más redondita, esa es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Entonces vamos a ir colocando por la parte de atrás la pieza del zapatito y vamos a empezar a coser de la parte de atrás. Como les repito, la parte de atrás es la parte más ovaladita. Entonces vamos a ir cosiendo con puntada festón todo el contorno de la basecita del zapato con la pieza del zapato. Entonces vamos a ir cosiendo todo el contorno. Las piezas se encajan perfectamente, así que simplemente vamos a ir cosiendo todo el contorno. Y si quieren se pueden ayudar de unos alfileres para que no se les vaya a mover mientras que van cosiendo. Vamos a ir cosiendo todo el contorno y vamos a terminar aquí. Ya que hemos terminado de coser todo el contorno de la base, vamos a coser este pedacito que nos queda acá arriba y vamos a seguir cosiendo con puntada festón. Vamos a ir cosiendo con mucho cuidado de que no se nos enrede el hilo. Vamos a ir cosiendo esta partecita de atrás que nos faltaría coser para terminar el zapato. Vamos a seguir cosiendo y ya al final vamos a hacer unos pequeños nuditos muy pequeñitos y escondemos el hilo y cortamos. Y así es como nos va a ir quedando el zapatito. Vamos a agarrar un poquito de napa y vamos a rellenar la puntita del zapatito. Nos vamos a ayudar de un palito, una pincita, y así es como nos debe ir quedando el zapatito. También vamos a rellenar la parte de atrásito, esta parte del talón, y nos va a quedar aquí perfecto para que entre el piecito. Hacemos exactamente lo mismo con el otro zapatito y así es como nos deben de quedar los dos zapatitos. Ahora tenemos este pedacito que está también en los moldes, es uno de 1.5 por 10 centímetros, se encuentra en los moldes, así que no se preocupen. Y vamos a ir colocando el zapatito al piecito. Colocamos silicona, nos ayudamos de una agujita o una pincita para esparcir la silicona dentro del zapato y lo vamos colocando con mucho cuidado. Colocamos el zapatito en la piernita, vamos a tratar de que quede lo más recto posible. Hacemos lo mismo con el otro zapatito. Colocamos la silicona, esparcimos dentro, nos ayudamos de una agujita y lo vamos a colocar en el piecito. Vamos a tratar de que queden ambos zapatitos al mismo nivel para que se pueda parar solito. Vamos a arreglarlo ahí hasta que se pare solito el muñequito y así es como lo tenemos. Ahora vamos a colocar el retacito de fieltro que les digo que es un rectangulito que se encuentra en los moldes, así que no se preocupen por las medidas. Lo vamos a ir pegando así como lo ven en la parte superior del zapatito para simular la botita que tiene este muñequito. Vamos a recortar el excedente para que nos quede esta abertura en la parte del frente. Pegamos con mucho cuidado de no ensuciar y ahora con lana vamos a hacerle los pasadores. Voy a pegarle al otro zapatito y le vamos a hacer los pasadores, así es como nos debe quedar. Vamos a utilizar la misma lanita, vamos a ingresar de la parte de atrás sin hacer nudo, vamos a dejar un poquito de lana para que no se nos vaya a correr y vamos a pasar como si fueran pasadores. Vamos a pasar aquí con ayuda de la agujita, vamos a hacer un poquito de fuerza ya que la agujita es grandecita y vamos a hacer dos pasadas.
y así es como nos va a ir quedando. Vamos a la última pasada y pasamos hacia la parte de atrás. Simplemente así nos va a quedar, no vamos a hacer ningún tipo de nudo ni nada, simplemente lo vamos a cortar y vamos a hacer que se pierda la lanita en la napa. Ocultamos los hoyitos con ayuda de una agujita y así es como nos va a ir quedando nuestro muñequito de Shrek. Miren qué lindo nos va quedando. Y ahora aquí tenemos las piezas para armar el girasol que tiene el muñequito en la mano, y necesitamos también un alambre de 10 centímetros, podemos reforzarlo si es que es muy delgadito. Entonces vamos a empezar a hacer la pieza rectangular negra, la vamos a colocar un poquito de silicona y vamos a hacer este doblez. Vamos a ir pegando esta piecita rectangular pequeña, vamos a pegarlo así como lo ven aquí en el video. Y vamos a empezar a hacer unos pequeños cortecitos, sin llegar al final, unos pequeños cortecitos por todo el largo de la pieza pequeñita. Y así es como nos va a quedar, miren, así se notan los cortecitos. Limpiamos un poquito la silicona y ahora lo vamos a colocar en el alambrecito. Hacemos un pequeño doblez en el alambre para que encaje ahí la pieza de fieltro y vamos a ir enrollándola. Vamos a ir enrollándola con ayuda de la silicona, vamos a ir pegando y enrollando así como lo ven aquí en el video. Vamos a enrollar toda esta piecita que va a ser el centro del girasol. Vamos a limpiar un poquito si se ha manchado con la silicona. Podemos limpiarlo un poquito, ya saben que el fieltro negro se ensucia muy rápido y así es como nos queda. Entonces vamos a limpiar si se ha ensuciado un poco con la silicona, limpiamos. Y ahora sí vamos a trabajar con las piecitas amarillas, vamos a pintarlas un poquito, podemos utilizar óleo pastel, pintura acrílica, pintura textil, rubor, lo que ustedes tengan. Vamos a ir dándole forma a los pétalos, así con ayuda de los dedos vamos a ir dándole forma para que tengan un poco de volumen y no estén lisos. Vamos a ir dándole forma a las dos piezas de la flor, que vendrán a ser estas piezas amarillas. Vamos a cortar un poquito en el centro, vamos a hacer un huequito para que ingrese el alambre fácilmente. Vamos a pegarlo con ayuda de la silicona, vamos a poner un poquito de silicona aquí en el centro y vamos a pegarlo. Nos vamos a ayudar con silicona y vamos a pegar todo el contorno con mucho cuidado de no ensuciar, y vamos a ir pegando los pétalos para que se vayan viendo hacia arriba. Vamos a ir ayudándonos de los deditos para que vaya pegando. Ya tenemos la primera capa y ahora vamos a asegurarnos de que todos los pétalos se hayan pegado correctamente. Vamos a ir colocando silicona donde falte. Y ahora vamos a colocar la segunda capa de esta florcita del girasol, que vendrá a ser el fieltro amarillo, la pieza de fieltro amarillo, y la vamos a pegar igualmente. Vamos a pegar en el centro y ya tenemos listo nuestro girasol. Vamos a ir acomodando y arreglamos y así es como nos va a ir quedando. Vamos a ir cortando algún excedente, alguna manchita, vamos a ir limpiando y así es como nos queda. Ahora lo podemos forrar. Esta pieza vamos a doblarlo, vamos a medirlo primero a la altura de la mano, y el excedente lo podemos doblar o lo podemos cortar como ustedes gusten. Aquí estoy doblando el excedente y vamos a forrar este alambrecito. Pueden forrarlo con Floratex o con fieltro verde. En este caso yo estoy utilizando Floratex, que es una cinta especial para flores. Entonces aquí ya lo tengo forradito y en la parte final vamos a dar simplemente vueltitas, porque esta cinta se pega sola, pero si ustedes utilizan fieltro, van a tener que ir echándole silicona. Entonces ya tenemos el girasol. Si ustedes gustan le colocan esta hojita, en los moldes se encuentra esta hojita para el girasol, pero yo no lo voy a colocar y simplemente lo vamos a pegar o lo vamos a coser el girasol. En esta ocasión yo lo voy a coser. Voy a utilizar el hilo común color verde y lo vamos a empezar a coser. Entonces aquí ya tengo la aguja y el hilo y vamos a empezar haciendo un pequeño nudito. Hacemos primero un nudito en la parte de atrás de la mano y vamos a empezar a coserlo. Vamos a dar pequeñas pasaditas
así como lo ven aquí en el video, tratando de agarrar el tallito del girasol. Y vamos a ir dando pequeñas puntadas para asegurarnos de que no se nos vaya a salir. Miren, y así es como nos va a ir quedando. Entonces vamos a terminar de coser aquí. Vamos a dar unas últimas pasadas con unos nuditos. Hacemos unos pequeños nuditos. Como el hilo es verde no se va a notar porque la mano es verde y el tallito también es verde. Entonces vamos a hacer unos pequeños nuditos. Vamos a esconder el hilo y vamos a cortar. Ya lo tenemos listo, nuestro muñequito con su girasol. Y así es como nos va a ir quedando. Muchas gracias por acompañarnos a elaborar este hermoso sweater. Nos vemos en los próximos videos donde elaboraremos a Fiona. Hola, bienvenidos. Acompáñenme a realizar a esta hermosa Fiona de 16 centímetros. Empezaremos realizando el cuerpito. Para ello tenemos aquí las dos piezas del cuerpo y vamos a empezar a coser todo el contorno dejando la base sin coser. Vamos a coser con puntada festón todo el contorno. Vamos a empezar de abajo, vamos a seguir hasta el cuellito y vamos a terminar nuevamente abajo. Vamos a coser con puntada festón todo el contorno, todo y vamos a dejar esta parte, vamos a coser y dejar esta parte abierta, ya que por aquí vamos a rellenar. Vamos a empezar a rellenar con ayuda de un lápiz, un rellenador, un palito. Vamos a empezar rellenando el cuellito. Ya saben que el cuellito tiene que ir bien rellenito porque es el que va a soportar el peso de la cabecita. Entonces vamos a seguir rellenando. Ya una vez que está relleno el cuellito, vamos a empezar a rellenar el cuerpito. Vamos a ir rellenando de pocos, tratando que el relleno llegue a todos los rinconcitos para que la pieza no se nos vaya a deformar. Entonces vamos a seguir rellenando. Miren en estas esquinitas que llegue la napa o el relleno. Y vamos a seguir rellenando. Miren, aquí ya lo tenemos relleno la pieza. Vamos a ir ayudándonos de un palito para que llegue a todos los rinconcitos y que no se nos vaya a malograr pues la pieza. A veces nos queda sin relleno en algunas partes, así que al final vamos a ir ayudándonos de un palito para que el relleno llegue a todos los laditos. Entonces aquí tenemos las dos piezas del cartón y las vamos a pegar a la base. Aquí están las dos piezas de cartón pegadas y las vamos a pegar a la base de fieltro. Pegamos y lo vamos a empezar a coser. Así como lo ven aquí en el video, vamos a colocar la basecita y lo vamos a empezar a pegar en el cuerpito. Perdón, a coser. Vamos a ir cosiendo con puntada festón todo el contorno de la pieza de la base con la pieza del cuerpito. Vamos a ir festoneando el contorno. Así como lo ven aquí en el video, vamos a seguir cosiendo. Cosemos todo el contorno dejando un agujerito por donde vamos a terminar de rellenar. Por aquí vamos a terminar de rellenar toda esta base, ya que cuando cosemos se va a ir la napa corriendo o moviéndose. Entonces vamos a asegurarnos de que toda esta parte de abajo quede bien rellenita. Vamos a ayudarnos de una pinza o un palito para tratar de rellenar toda esta parte de abajo. Rellenamos todo el contorno de la base. Miren, ahí se nota ya que está más rellenita y en esta parte no tanto. Entonces vamos a seguir rellenando. Rellenamos. Nos ayudamos de una pincita para que llegue, ya que estas partes son como más chiquitas. Vamos a seguir rellenando con mucha paciencia para que nos quede bien el cuerpito y no se nos vaya a ablandar. Entonces vamos a terminar de coser esta parte y aquí ya lo tenemos listo, el cuerpito todo cosido y rellenito. Entonces ahora vamos a pasar a la faldita. En la faldita, en el borde, hemos hecho un pequeño bordadito con puntada atrás e hilo doradito. Entonces vamos a ir bordando la pieza justo en el final. Vamos a dejar un pequeño espacio nada más y vamos a empezar a bordar con puntada atrás. Ya esta puntada la hemos visto varias veces en los videos, así que es una puntada súper fácil. Vamos a hacer pequeñas puntaditas hacia atrás y vamos a seguir bordando todo el contorno de la basecita de esta faldita, de la pieza de la falda.
Es muy fácil, muy simple, va a ir de manera de detalle. Si ustedes quieren lo pueden obviar. Aquí ya tenemos las dos piezas listas, así que las vamos a festonear estas partes rectas de la faldita. Vamos a festonearla por dentro para que la costura quede por dentro y no se vaya a ver. Entonces vamos a ir festoneando esta parte. Repito, la costura va a quedar por dentro, entonces vamos a festonear estas partes y las partes de acá las vamos a dejar libres. Tenemos ya aquí cosido y vamos a dar la vuelta para que la costura quede por dentro. Y ya tenemos lista la faldita y se la vamos a colocar. Colocamos y la vamos a ir pegando. Vamos a pegar la parte de arriba de la faldita para asegurarnos de que no se nos vaya a mover. Entonces vamos a seguir pegando con mucho cuidado de no ensuciar el resto de las piezas, y si ensuciamos no importa, vamos a poder limpiarlo. Nos vamos a ayudar de una tijerita y vamos a ir limpiando esto. También podemos limpiar con una pinza o con lo que ustedes deseen. Vamos a terminar de pegar y ya la tenemos lista la faldita. Entonces ahora vamos a colocarle los bracitos y para ello vamos a armarlos. Entonces vamos a tener las piezas de los bracitos y las piezas de la manguita. Las vamos a colocar así, las vamos a pegar y las vamos a tratar como si fuera una sola pieza. Pegamos la pieza de la manguita sobre la pieza del bracito, así como lo ven aquí en el video, y vamos a unir las dos piezas de los bracitos para festonearlo. Entonces vamos a tratar estas piezas como si fueran una sola y la vamos a festonear todo el contorno. Festoneamos todo el contorno de las piecitas del bracito que ya le hemos pegado la pieza a la manguita. Entonces vamos a seguir festoneando todo el contorno. Entonces seguimos cosiendo, cosemos normal como sabemos coser los bracitos. Vamos a seguir cosiendo. Aquí para asegurar vamos a bajar hacia la pieza verde. Podemos hacer unos nuditos si ustedes gustan y vamos a seguir cosiendo. Como se dan cuenta, no he hecho ningún corte, simplemente voy a seguir el hilo ya que es el mismo color, el hilo verde. Entonces así es como nos debe de quedar el bracito. Lo mismo vamos a hacer, vamos a rellenarlo y así es como nos quedan los dos bracitos ya listos para colocarle al cuerpito. Vamos a colocar los bracitos igual como hemos hecho con el Shrek. Vamos a colocarlo con ayuda de una aguja. Hacer primero un nudito en el bracito y lo vamos a pasar de un extremo al otro y luego nuevamente por el otro bracito y de un extremo al otro. Pueden hacer de 2 a 3 pasadas, así como lo ven aquí en el video. Yo voy a hacer solo 2 pasadas y vamos a estar uniendo los bracitos. Esto es con mucho cuidado, mucha paciencia para que los hilos no se nos vayan a enredar. Entonces ya aquí ya hice las 2 pasadas y voy a empezar a jalar el hilo para que los bracitos se ajusten, el hilo ajuste los bracitos y queden más juntitos. Entonces aquí ya tenemos los bracitos listos y le vamos a hacer unos pequeños nuditos en la parte que no se vea. Igual no se va a ver porque va a llevar la blusita por encima, pero vamos a hacerle unos nuditos, vamos a esconder el hilo y vamos a cortar. Ya tenemos los bracitos unidos al cuerpito. Miren cómo nos va a ir quedando. Entonces ahora vamos a trabajar con la blusita. Aquí tenemos las piezas de la blusita y vamos a trabajar primero con la pieza delantera y le vamos a unir las manguitas por la parte curva. Las dos manguitas. Aquí estoy trabajando la pieza delantera de la blusa con la pieza de la manga. Y la estamos uniendo por la parte curva de la pieza. Vamos a ir cosiendo con puntada festón. Estas puntaditas van a quedar por la parte de adentro porque luego le vamos a dar la vuelta para que las costuras no se vayan a ver. Entonces cortamos el hilo y ya tenemos la primera manguita unida a la parte delantera de la blusa. Vamos a hacer lo mismo con la otra manguita. Vamos a ir cosiendo de la misma forma. Vamos a coser por la parte curva de las dos piezas. Vamos a unirlas en la parte curva y la vamos a unir con puntada festón. Vamos a ir cosiendo toda esta curva. Estamos uniendo ahora la otra manguita a la parte delantera de la blusita. Esto es fácil, simplemente es ubicar las piezas y coserlas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la parte delantera. Ahora vamos a unir la parte trasera. También lo vamos a hacer por la parte curva. Entonces, para que me entiendan mejor, aquí le he ubicado ya las dos manguitas y nos falta coser esta partecita
que es la parte de atrás de la blusita. La vamos a unir también por la parte curva. Miren, así como lo ven aquí en el video. Vamos a ir cosiendo esta partecita de la blusita. Seguimos cosiendo con puntada festón. No se preocupen por las puntaditas porque van a quedar por dentro, no se van a notar. Vamos a dar la vuelta. Entonces terminamos de coser esta parte. Cortamos el hilo y ya lo tenemos. Simplemente ya nos faltaría coser estas dos curvitas y vamos a terminar. Entonces ya lo tengo aquí cosido. Miren cómo está aquí. Vamos a doblar y ya tenemos lista. Miren, doblamos así y ya tenemos lista la blusita. Nos vamos a ayudar de unos alfileres para que no se nos vaya a mover, porque todavía nos falta coser esta partecita de acá, esta pequeña partecita, que la vamos a coser igualmente con puntada festón, así como lo ven aquí en el video. Es esta pequeña partecita que va un poquito de la blusita y un poquito de la manguita. Va a servirnos para unir ambas piezas y que finalmente ya se forme la blusita. Entonces vamos a seguir cosiendo con puntada festón. Vamos a asegurarnos haciendo unos nuditos. Terminamos de coser, cortamos y ya lo tenemos listo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con la partecita del otro extremo. Ya tenemos listo aquí. Sacamos los alfileres y vamos a dar la vuelta a la blusita para que las costuras queden por dentro. Damos la vuelta, nos ayudamos de una pincita, un palito y ya tenemos lista la blusita para colocarla en el cuerpito. La parte que queda como en una pincita, en un triángulo, es la parte de adelante. La vamos a empezar a colocar así como lo ven aquí en el video. Vamos a ir colocándolo despacito para que las piezas no se vayan a malograr. Vamos colocándole con los bracitos hacia arriba para que entre más fácil. Arreglamos los bracitos. Y ya está lista la blusita. La colocamos bien, la arreglamos y vamos a pegar esta parte donde va la unión. Como les digo, esta parte triangular es la parte de adelante y la parte recta es la parte de atrás. Entonces vamos a pegar ahí para que no se nos vaya a mover. Ya pegamos aquí la blusita a la faldita y ahora vamos a arreglar la manguita. Vamos a hacer que nos quede así esta manguita simplemente con hilvanar. Entonces vamos a empezar a darle forma a la manguita. Vamos a empezar a hilvanar. Empezaremos por la parte de arriba de la manguita, así como lo ven aquí en el video. Vamos a hacer primero un pequeño nudito para asegurarnos de que no se nos vaya a salir el hilo y vamos a seguir hilvanando. Vamos a hacer pequeñas hilvanadas, pequeñas puntaditas chiquititas. Terminamos de hilvanar y vamos a jalar el hilo dándole forma a la manga, así como lo ven en el video. Vamos a hacer que la manga llegue hasta el final del bracito y vamos a hacer unos nuditos. Hacemos unos nuditos aquí en esta parte, anudamos bien, escondemos el hilo y cortamos. Entonces es simplemente hilvanar. Hemos hilvanado la parte de arriba, ahora vamos a hilvanar la parte de abajo de la manga para que quede como la manguita tipo princesa. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar a hacer un nudito y luego vamos a ir dándole pequeñas puntaditas hilvan en todo el contorno de la manguita y vamos a seguir dando hilvanando todo el contorno de la manguita hasta que lleguemos al inicio nuevamente. Entonces vamos a hacer la última pasadita hilvan, vamos a jalar el hilo, vamos a ir acomodando la manguita así como lo ven aquí en el video, que queden las dos manguitas de la misma forma. Vamos a ajustar bien el hilo y vamos a hacer unos pequeños nuditos. Entonces vamos a seguir haciendo los nuditos para asegurarnos de que no se nos vaya a salir esta costurita. Vamos a esconder el hilo pasando la aguja hacia un costado y cortamos. Y ya lo tenemos listo. Vamos a arreglar bien las manguitas y así es como nos va a ir quedando. Ahora esta parte de aquí la vamos a pegar. Y también la vamos a ir decorando con esta greca dorada. Entonces primero vamos a pegar esta parte del pechito. Vamos a ayudarnos de silicona líquida o silicona caliente. Vamos a colocar un poquito de silicona en la altura del pecho y vamos a pegar el excedente de fieltro.
se va a arrugar un poquito, pero no pasa nada, se va a tapar también con la greca que la vamos a colocar. Entonces terminamos de pegar, si es que nos queda en la parte de atrás también pegamos, no importa estos huequitos porque lo vamos a tapar con la grequita. Entonces vamos a empezar a colocar esta greca dorada. El diseño lo pueden elegir ustedes, pueden conseguir una greca dorada delgada, no sé, una cintita doradita. Es total de tapar aquí también un poquito estas uniones y también decorar. Vamos a decorar, vamos a empezar a colocar de la parte de atrás. Aquí vamos a ir tapando estas uniones del vestido y la blusita, de la falda y la blusita, perdón. Y vamos a ir colocando la greca siguiendo la unión, ¿no? Vamos a ir pegando. Como les digo, pueden utilizar greca o cinta o lo que ustedes tengan a su alcance y sea doradito, ¿no? Sería ideal si le colocan algo dorado porque es característico pues del vestido de Fiona. Entonces vamos a cortar aquí el excedente y vamos a terminar de pegar la greca. Entonces aseguramos bien, pegamos la grequita y nos vamos a ayudar de un palito o algo para asegurarnos de que no se nos vaya a salir. Entonces miren, si quieren pueden poner la greca en la parte de abajo también y aquí en la parte de arriba. Yo lo voy a colocar acá en la parte de arriba y así es como nos queda finalmente el vestidito. Miren qué lindo se ve. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte. Nos vemos en la segunda parte donde terminaremos de hacer a nuestra hermosa Fiona. Hola, acompáñame en esta segunda parte donde terminaremos de realizar esta hermosa Fiona. Vamos a empezar haciendo la cabecita. El proceso de la cabecita es casi similar al proceso de Shuar. Entonces vamos a trabajar con la plantilla y con un lapicero borrable. Vamos a empezar haciendo las hojitas, la boquita, todo. Vamos a marcar con el lapicero por las aberturas que hemos hecho en las plantillas. Y aquí ya tenemos la plantilla con los huequitos y las aberturas del ojito y las aberturas de los puntitos que marcan los ojitos y la boquita. Entonces vamos a ir marcando todos esos puntitos y ya tenemos las facciones marcadas en el fieltro, en la pieza de fieltro. Entonces aquí le hacemos unas pequeñas pestañitas a la pieza para empezar a bordar la parte de la cejita. Vamos a empezar a bordar con pequeñas puntaditas, igual como hemos hecho con el muñeco de Shuar. Vamos a empezar con puntaditas rectas y luego vamos haciendo las diagonales. Vamos a ir haciendo las puntaditas, pueden hacerlo juntitas, separaditas, como ustedes deseen. Entonces vamos a seguir bordando la cejita con pequeñas puntaditas, tratando de rellenar todo lo que hemos marcado. Vamos a seguir rellenando la cejita. Vamos a seguir la forma que hemos marcado. Y ya aquí en el último vamos a hacer una pequeña línea y ya la tenemos rellena. Así que hacemos exactamente lo mismo con la otra cejita. Y ahora vamos a trabajar con los ojitos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a trabajar los ojitos con puntada atrás, igual como hicimos con el muñequito de Shuar. Aquí lo único que cambia es que le hemos marcado unas pequeñas pestañitas, que es simplemente una puntadita hacia arriba. Esta pestañita, hacemos una puntadita hacia arriba y ya tenemos la pestañita hecha. Hacemos el nudito en la parte de atrás y ya lo tenemos listo. Cortamos y listo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro ojito y ya tenemos los ojitos que hacen como pestañitas. Entonces vamos a coser las dos piezas de la cabeza. Vamos a coserlo todo el contorno con puntada festón. Vamos a coser todo el contorno. Como les digo, el proceso es casi similar a como hicimos la cabecita de Shuar. Entonces hasta el momento vamos haciendo todo igual. Entonces vamos a coser todo el contorno y dejamos una pequeña abertura para rellenar. Vamos a rellenar con una siliconada o relleno sintético. Nos vamos a ayudar de un lápiz, un rellenador, un palito, una pinza, lo que ustedes tengan, y vamos a tratar de que el relleno llegue a todas las partecitas de la pieza. Entonces cuando ya tengamos nuestra pieza de la cabecita completamente rellenita, vamos
a terminar de festonear esta abertura que tenemos aquí por donde hemos rellenado. La terminamos de festonear y así es como nos queda la piecita de la cabecita. Entonces vamos a medir un dedito en la parte de atrás y vamos a cortar la abertura por donde vamos a hacer las facciones y también introducir el cuellito. Entonces vamos a hacer la boquita, la facción de la boquita, que también es similar a la de Shuer. Vamos a hacer un nudito en la parte de atrás y vamos a introducir por el agujerito de la boquita y vamos a subir hacia el ojito tratando de agarrar un poquito de napa y vamos a bajar nuevamente hacia la boquita. Aquí vamos a hacer de 2 a 3 pasadas según ustedes deseen. Entonces ahora vamos a pasar hacia atrás. La única diferencia entre Shuer y Fiona en sus facciones es que en la boquita solamente tiene un solo puntito y en el de Shuer tiene 2. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro extremo de la carita. Vamos a dar de 2 a 3 pasadas del agujerito de la boquita al agujerito del ojito. Y ya cuando estemos en la parte de abajo vamos a marcar la boquita. Marcamos la boquita, pasamos el hilo de un extremo al otro extremo de la boquita, nos ayudamos de un alfiler para marcar la facción, jalamos el hilo y hacemos el nudito en la parte de atrás, así como lo ven aquí en el video. Si es necesario, ustedes pueden repetir el video cuantas veces quieran para que puedan verlo bien. Y aquí ya tenemos nuestra carita faccionada. Entonces ahora vamos a colocarle la naricita. La naricita en Fiona es completamente distinta, simplemente es una pieza de fieltro cortada y se la vamos a pegar donde hemos marcado. Ahora le colocamos los ojitos, que son unos ojitos media perla que vienen en tira, pero si ustedes consiguen unas medias perlas de 0.5 centímetros las pueden utilizar. Entonces aquí pegamos los ojitos con ayuda de la silicona y los vamos a ir colocando así para que nos queden así la carita. Entonces las orejitas son exactamente igual. Vamos a pegar un poquito en la parte de abajo para darle forma a las orejitas, así que quede como un conito. Entonces hacemos lo mismo con las dos orejitas y se las vamos a colocar así diagonal hacia el ojito y nos vamos a ayudar de un alfiler para que no se nos mueva mientras que las vamos cosiendo. Vamos cosiendo con puntada invisible, dando pequeñas puntaditas, una puntadita en la orejita, una puntadita en la cabecita y así por todo el contorno, y luego al final vamos a jalar el hilo para que no se note. Jalamos el hilo, acomodamos bien las piecitas y vamos a hacer unos pequeños nuditos para asegurar. Hacemos unos pequeños nuditos, nos aseguramos bien, escondemos el hilo y cortamos. Y hacemos exactamente lo mismo con la otra orejita. Estén casi a la misma altura, nos vamos a asegurar y nos van a quedar así las orejitas. Así es como nos va quedando la carita. Entonces ahora vamos a pasar a darle un poquito de color a los cachetitos con pintura acrílica, pintura textil, rubor, lo que ustedes tengan a su alcance. Entonces vamos a ir dándole pequeños toquecitos de pintura a los cachetitos, a la naricita y a la frente y también al mentón. Recuerden que aquí estamos en cámara rápida, así que ustedes lo van a hacer con mucha paciencia para no malograr sus piezas de fieltro. Le ponemos un puntito de luz en los ojitos y ahora sí nos va a tocar unirlo al cuerpito. Vamos a abrir bien el agujerito en la parte de atrás y vamos a colocarle el cuellito. Vemos que la altura del cuellito sea la indicada y vamos a empezar a unir mediante punto invisible. Vamos a hacer pequeñas puntaditas, una pequeña puntadita en la cabecita y una pequeña puntadita en el cuellito, y así vamos a ir jalando el hilo y así es como nos va a quedar. Entonces ahora le vamos a colocar el cabellito. Vamos a utilizar una lana tipo marrón rojizo y vamos a necesitar también un cartón de un largo de 26 centímetros. Y lo vamos a empezar a enrollar la lana en el largo del cartón y vamos a dar 50 vueltas. Vamos a dar 50 vueltas a la lana en el cartoncito y cuando ya las tengamos vamos a sacar la lanita y la vamos a colocar así, con mucho cuidado de que no se nos vaya a desbaratar. La colocamos así y vamos a amarrar justo en el centro.
Vamos a amarrar justo en el centro, vamos a hacer unos nuditos para asegurarnos de que no se nos vaya a desarmar. Entonces, ya que hemos amarrado aquí en el centro, ya tenemos seguro el centro, vamos a terminar de amarrar bien, amarramos bien, cortamos el excedente de la lana y ahora sí vamos a cortar los extremos de cada lanita, como las puntitas del cabellito, que va a ser esto. Este es un nudo de 50 vueltas en un cartoncito de 26 centímetros. Vamos a separar el cabellito de esta manera. Vamos a hacer 2 mechoncitos en la parte de adelante y todo el resto en la parte de atrás. Vamos a tratar de aplanar el nudo para que quede lo más planito posible y vamos a colocar el cabellito de esta manera. Así como lo ven aquí en el video, vamos a tratar de colocar 2 mechoncitos en la parte de adelante y todo el restante en la parte de atrás. Nos vamos a ayudar de silicona líquida para ir pegando el cabello. Vamos a colocar silicona justo en el centro, en el nudito que hemos hecho, y lo vamos a colocar. Vamos a colocar con mucho cuidado de no ensuciar el resto de la pieza y vamos a tratar de que esto pegue. Vamos a ayudarnos de un alfiler o varios alfileres según quieran. Entonces vamos a dejar que seque un poquito para luego terminar de pegar el resto. Vamos a ir pegando en la parte de atrás de a poquitos, así como lo ven aquí en el video. Vamos a ir pegando, colocamos silicona, vamos bajando el cabello y vamos asegurando de que vaya pegando cada parte del cabellito. Vamos asegurándonos de que pegue, levantamos nuevamente otro poquito y vamos a colocarle silicona nuevamente a la parte de atrás. Vamos a regresar nuevamente el cabellito, vamos a apretarlo para que pegue un poco. Y ahora sí vamos a trabajar con los mechoncitos de la parte de adelante. Vamos a separar un poquito la parte del de adelante y con la otra parte vamos a hacer una trencita. Entonces vamos a dejar un mechoncito del mechón de adelante y vamos a hacer una trenza con el restante. Hacemos una trencita delgadita y vamos a ir dejando un mechoncito. No se olviden que hemos dejado un mechoncito y hacemos con el restante la trencita. Entonces hacemos una trencita delgadita. Esto es opcional, si ustedes quieren dejarle con el pelo todo suelto, lo dejo. Entonces yo aquí ya terminé de hacer esta trencita, una trencita súper delgadita. Y voy a hacer lo mismo con el otro extremo, voy a dejar un mechoncito, aquí están los 2 mechoncitos y las 2 trencitas. Entonces ahora le vamos a pegar las trencitas a la cabecita. Vamos a asegurarnos de que cubra toda esta parte de la orejita y la vamos a ir pegando. A ir colocando y asegurándonos de que vaya a cubrir toda la parte de la orejita. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Pegamos bien y vamos a ir acomodando ahora sí el peinadito. Entonces ya que lo pegamos, vamos a trabajar con estos 2 mechoncitos que hemos dejado libres de la parte de adelante y lo vamos a colocar así sobre la trenza. Vamos a arreglar bien, la vamos a peinar a la muñequita, así colocando el cabellito por encima de la trencita y le vamos a hacer su peinadito. Ahora lo vamos a recoger todo el cabellito aquí en la parte de atrás con una liguita. Vamos a ir arreglando los mechoncitos que hemos dejado adelante para que se vea bonito. Si ustedes gustan pueden dejarlo con el cabello suelto, pueden peinarlo, hacerle una trenza, lo que ustedes deseen. Entonces aquí vamos a ir arreglando los cabellitos. Sacamos el alfiler porque ya secó, entonces vamos a ir arreglando la lanita que hace de cabello de nuestra hermosa Fiona. Entonces vamos a ir arreglando el cabellito. Ya así es como nos va quedando. Entonces si ustedes gustan pueden cortar un poco el cabello. Yo le voy a cortar un poquito aquí las puntitas de abajo, como dándole forma también. Me voy a ayudar de aquí de una basecita para que caiga la pelusa ahí, ya que la lana cuando la cortamos mancha mucho y deja su pelusa. Entonces me voy a ayudar de aquí para que caiga los restos aquí, para no ensuciar la pieza, ¿no? Entonces aquí ya lo tengo recortado
Y así es como nos queda nuestra hermosa Fiona, a la cual le vamos a colocar una coronita. Si ustedes tienen coronitas de plástico, la pueden utilizar, va a quedar muy hermosa. Y si no, pues le vamos a hacer su coronita. Aquí con una pieza de foamy la voy a colocar yo. Le pueden colocar greca, le pueden colocar algo doradito. Y le vamos a pegar simplemente en la parte de arriba. Y así es como nos va a quedar nuestra hermosa Fiona de 16 centímetros. Miren cómo nos queda. Muchas gracias por acompañarnos en este hermoso proyecto de Shuari Fiona. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar o compartir. Nos vemos en un próximo proyecto.